Bendiciones, ¿cómo están? Padre les bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook y TikTok. Ministerio Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre. Ya estamos entonces desde Los Ángeles, California. Hoy estamos inaugurando el live de TikTok. Así que espero que pueda salir bien la transmisión y sea de bendición. Así que ya estamos a través de las redes. El mensaje de hoy va a ser muy bueno, mensaje de bendición, mensaje de luz para muchas personas que andan en oscuridad, que andan en tinieblas, muchas personas que necesitan una palabra de fe, una palabra de bendición. Así que estamos a través de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Así que vamos a iniciar este mensaje y que el Padre pueda bendecir tu vida, que su Espíritu pueda ministrar tu vida y que esta palabra pueda exhortar tu vida, cambiar, transformar tu vida. Porque la palabra de nuestro Creador es vida. Y donde la palabra es sembrada, produce fruto. Y eso es lo que tiene que producir en nuestras vidas, fruto espiritual. Porque nosotros cada día necesitamos tener una vida espiritual con nuestro amado Creador, el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra. Y su nombre es el gran Yo Soy. No hay otro como Él. Así que bienvenidos y entregamos este mensaje en las manos del Padre a través de una oración. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, amigos, que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo escuche, que sea un mensaje de luz, que sea un mensaje de edificación para todas las personas. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bien, entonces hoy quiero hablarles a través de un mensaje que tiene que ver con llevar luz en medio de tinieblas. Y el título se llama Reconoce tus cadenas. Reconoce tus cadenas. ¿Y cuántas personas hay en el mundo entero que viven atadas, viven bajo cadenas? Y cuando hablamos de cadenas, no estamos hablando en el plano físico. No significa que estén presas en un lugar físico. Si bien hay personas que están presas, que están presos de la libertad. Aquí mismo en Estados Unidos, en Los Ángeles, hay una cárcel muy conocida que duró muchos años en funcionamiento, ahora ya no funciona más, que es muy conocida mundialmente. Y sabemos que estar preso es algo muy difícil de vivir. Solamente el que lo vive sabe. Pero cuando hablamos de reconocer las cadenas, estamos hablando claramente de lo que nos ata en nuestra vida, que es el pecado. El pecado ata la vida del ser humano. El pecado no es físico, el pecado es espiritual y habita en el interior de la persona. Porque desde el principio, desde la creación que nuestro Padre creó a Adán, el primer hombre, pecó, desobedeció y el pecado entró en la vida del ser humano, el pecado entró en la humanidad. Todo lo creado fue contaminado y de tal manera que a través del pecado vino la muerte, porque la muerte en este mundo es consecuencia del pecado. Entonces, cuando hablamos de reconocer nuestras cadenas, estamos hablando de reconocer lo que nos ata, lo que nos hace mal, lo que nos lleva a las tinieblas, lo que cometemos delante del Creador, pecado. Por eso el pecado es espiritual, el pecado no es físico. Pero las consecuencias del pecado claramente son físicas. Muchas veces nos va mal en la vida, muchas veces vienen enfermedades, vienen divorcios, vienen en sí muertes en nuestra familia, en nuestros seres queridos, viene escasez, miseria, pobreza,
y muchas veces no entendemos por qué. Y suceden por causa del pecado. Y las personas que no conocen el mundo espiritual, las personas que no tienen una relación con el Creador, las personas que no conocen realmente lo que es el pecado, no se dan cuenta y están atados bajo el pecado. Están atados bajo cadenas espirituales. Entonces, ¿qué son las cadenas? Son los pecados en el mundo espiritual que nos están atando. Y saben, hay muchas personas que están atados bajo la falta de perdón. La falta de perdón es una cadena que nos ata terriblemente. La falta de perdón nos roba la paz. La falta de perdón nos hace vivir en tinieblas, en resentimiento. Nos hace vivir bajo cadenas donde no nos deja avanzar, donde no nos deja seguir adelante. Y muchas veces hay personas, muchas veces hay situaciones en nuestra familia, situaciones con nuestro matrimonio o personas del trabajo, del estudio que nos dañaron, que nos lastimaron, que nos traicionaron, y llegó un momento que nos lastimaron tanto que se forma una herida en nuestro corazón, se forma una herida en nuestras emociones y guardamos resentimiento, guardamos rencor, guardamos aún odio, y esa persona nos marcó tanto que no la perdonamos por lo que nos hizo. Por eso una cadena muy grande que muchas personas tienen atadas en su alma, en su corazón, en sus emociones, es la falta de perdón. Y saben que yo siempre enseño y siempre hablo acerca del perdón. El perdón es soltar. El perdón es una decisión. El perdón no es una emoción. No es que yo siento hoy perdonar a alguien. Perdonar no significa olvidar. Yo puedo perdonar a una persona que me lastimó, que me dañó, pero yo no me olvido de la persona de lo que me hizo. Pero sí la perdono. ¿Qué significa perdonar? Soltar el odio, el rencor, el resentimiento, lo que a mí me hace mal. Porque cuando no perdonamos a alguien que nos hizo mal, cuando no perdonamos a alguien que nos dañó, nosotros mismos nos lastimamos. Después está claramente la persona si recibe el perdón nuestro o no, o le importa o no, por eso es un tema de la persona. Entonces, reconocer nuestras cadenas es reconocer nuestros pecados, es reconocer las cosas que nosotros hemos hecho mal. Millones de personas en el mundo están atadas bajo cadenas espirituales, cadenas en su alma, cadenas en su espíritu. Recién podemos ver en la falta de perdón. ¿De dónde nace? Del alma, de las emociones. Donde no queremos ver a tal persona, donde no queremos ni hablar con tal persona porque nos han lastimado, nos han engañado. Esa es una gran cadena en el alma. Luego podemos encontrar una gran cadena también en el espíritu, una cadena espiritual, que son aquellas personas que se meten en lugares que no tendrían que haberse metido, como lo que es las tinieblas, la brujería, la hechicería, donde se meten a ver y adivinar su futuro a través de las cartas, el tarot, y se meten en juegos satánicos, juegos que están influenciados por demonios como la Ouija, y se meten en lugares que no tendrían que haberse metido. Se meten en las tinieblas. ¿Y qué es lo que sucede con esa persona? Queda atada espiritualmente. Se forma una cadena espiritual en su espíritu, porque se meten en un plano espiritual que no tendrían que haberse metido. Puede pasar también en el área del cuerpo, una cadena física que son enfermedades. Muchas veces vienen enfermedades a nuestra vida porque estamos haciendo cosas que al Padre no lo agrada, al Padre Celestial no le agrada, pecados sexuales. Los pecados sexuales
traen cadenas físicas. Es decir, cadena espiritual que afecta a nuestro físico, enfermedades. Todo desorden sexual es pecado delante del Creador. Entonces necesitamos reconocer cuáles son las cadenas espirituales. Las cadenas espirituales son pecados. Las cadenas espirituales son rebeldías que hacemos nosotros delante del Creador. Las cadenas espirituales en la vida del ser humano son las concupiscencias que tiene. ¿Qué es la concupiscencia? Es lo que nosotros tenemos en nuestra naturaleza de pecar, de hacer desobedecer al Creador. Es darle lugar a las obras de la carne, es darle lugar a las tinieblas. Esas son las concupiscencias. Todos tenemos una debilidad en nuestra carne. Todos nosotros. Porque todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y dejar que el Padre, a través del sacrificio de su Hijo, nos limpie y nos purifique. Por eso las cadenas espirituales que pueden afectar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, y no solo tu cuerpo, alma, espíritu, también tu mente. Hay cadenas espirituales que afectan nuestra mente, donde tenemos una mentalidad cautiva, bloqueada, como dice la Biblia, tenemos entenebrecida nuestra mente, tinieblas. Personas que han tenido tantos problemas psicológicos que no pueden pensar bien, no pueden razonar bien. Por eso las cadenas siempre te llevarán a la oscuridad. Las cadenas en tu vida siempre te robarán la paz. Te sacarán la paz, te robarán la paz. Te llevarán a la ruina, a la pobreza y a la enfermedad. Todo pecado es como una rajadura en la pared de una casa. Es como la rajadura de una pared en tu vida, porque esa casa es tu vida. Y cada vez que pecamos, cada vez que le damos lugar a las tinieblas, cada vez que le damos lugar a la maldad, nuestra vida se va rajando, se va partiendo, las áreas de nuestra vida, y nos va destruyendo, porque las paredes, los muros van cayendo, se van rompiendo. Y ahí es donde comienza a ser afectado a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso el Padre Celestial, el Dios de Israel, el Creador de todas las cosas, siempre quiere que el ser humano se vuelva a su camino, a la senda antigua, a su verdad, a su espíritu. Y tenemos que entender que es el pecado destruye, el pecado te lleva a la ruina. Y siempre lo doy este ejemplo cuando enseño en las escuelas bíblicas, lo he enseñado, que el pecado es como el chocolate. ¿A cuántos les gusta el chocolate? A mí me gusta mucho el chocolate, a la mayoría. Y cuando uno come un chocolate es riquísimo el paladar, es algo que a uno le gusta más si le gustan las cosas dulces. Pero si uno come el chocolate y lo come, y lo come, y lo come, y lo va consumiendo, si comes mucho chocolate te puede caer mal al estómago. Te puede agarrar acidez. Puedes tener problemas en el hígado. Te puedes llegar a enfermar. Y así es el pecado en nuestras vidas. Comenzamos a darle lugar, comenzamos a consumirlo y se siente rico, es sabroso y queremos más, pero luego vienen las consecuencias. Luego viene el problema de hígado, el problema de estómago, luego viene en sí diferentes consecuencias por haber consumido mucho chocolate. Y así es el pecado. Es sabroso, es dulce, es algo rico al principio, pero luego es amargo porque te produce muchas consecuencias malas. Por eso, si estás escuchando este mensaje a través de las redes sociales,
y te sentís que estás bajo cadenas, te sentís que en algún área de tu vida no podés avanzar, te sentís atado, atada, sea el área de física porque tenés una enfermedad, en el área del alma, en las emociones, en el cuerpo, en la mente, en alguna área te sentís atado, atada. A través de este mensaje quiero que entiendas algo. Yahweh, el Dios de Israel, a través de este mensaje te está diciendo: entrega tus cadenas, arrepiéntete, renuncia a esas cadenas que te están destruyendo, que te están matando. Porque si tú lo haces, Él te puede ser libre a través de su Espíritu. Por eso el pecado habita desde el principio de la creación. Satanás, el Dios de este mundo, el reino de las tinieblas, ha engañado al ser humano desde el principio. Pero el Dios de Israel, el Padre Celestial, envió a su Hijo, derramó su sangre para perdón de pecados. Dio su vida por amor a nosotros, para que podamos tener una intimidad con Él, con el Padre Celestial, a través de su Espíritu, tener una relación con Él. Y ser libre del pecado. Porque el que está en el Hijo del Creador, en el Hijo de Yahweh, ya no hay condenación. Porque las cadenas te condenan, las cadenas te atan. Y hay personas que me están escuchando este mensaje que tienen cadenas en su vida, en diferentes áreas de su vida, y no pueden crecer, no pueden avanzar, no pueden ser bendecidos. Y muchas veces sucede porque no se dan cuenta cuáles son esas cadenas. Pero a través del Espíritu de Santidad, a través de este mensaje, vas a poder descubrir y vas a poder ser libre. Si tú quieres. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7:7. Yo conocí el pecado por medio de la ley de Yahweh, por medio de la ley del Creador. ¿Cómo conoció el pecado? A leer la Biblia, a leer la Torá, a leer los mandamientos, a entender lo que está bien y lo que está mal. Muchas personas están haciendo lo malo delante del Creador, están pecando y no se dan cuenta, y tienen cadenas espirituales que están afectando su vida. Y muchas personas no lo ven, no se dan cuenta porque están cegados espiritualmente. Y quizás estás pecando, estás haciendo cosas que al Padre no le agrada, y hay cadenas que te están pesando y no te das cuenta. Por eso es importante conocer la Biblia, por eso es importante conocer los mandamientos, las escrituras, porque ahí entendemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal delante del Creador. Por eso dice Proverbios 28, el que esconde sus pecados no prosperará. El que le da lugar a las tinieblas, el que le da lugar al pecado, el que le da lugar a la maldad, el que ama más las tinieblas que la luz, no le va a ir bien. Satanás, el Dios de este mundo, te puede bendecir, entre comillas. Es una bendición ficticia, disfrazada, porque Satanás nunca te va a bendecir. Porque la bendición es luz, es paz, es santidad, es bien. Satanás nunca va a poder darte paz, luz, bendición. Por eso Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque ya no es más un ángel de luz, sino que está consumido por el fuego del Creador. Porque Él se reveló desde el principio. El único que te puede bendecir es el Dios de Israel, el Creador de los cielos y la tierra, que su nombre en hebreo es Yahweh, que es el gran yo soy. No hay otro como Él. Por eso el que esconde sus pecados, el que no quiere ser libre de las cadenas, seguirá atado. Atado en el cuerpo, en el alma,
en el espíritu, en la mente, en el corazón. Donde le dieron lugar a las tinieblas, donde le dieron lugar al pecado, se produce una cadena espiritual. Pero a través de este mensaje tienes la oportunidad de arrepentirte, de darle lugar al pecado, a las tinieblas, y reconocer que esas cadenas que tienes te están atando, consumiendo y destruyendo. Pero hoy tienes la posibilidad y la oportunidad de arrepentir, de decir: Padre, en el nombre de tu Hijo amado, quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero que estas cadenas caigan, sean rotas sobre mi vida. Y así vendrá el Espíritu de Santidad y te traerá libertad, te traerá paz, bendición, y todo lo que se te trababa, todo lo que te iba mal, comenzará a ser de bendición. Comenzará a fluir, comenzarán a abrirse las puertas. Porque el que oculta el pecado, dice Proverbios, no prospera. Satanás puede prosperar a algunos en este mundo, claramente. Puede bendecirlos, entre comillas. Pero eso es temporal, porque Satanás no te va a dar algo a cambio de algo, siempre te va a pedir. Él te da, pero luego te pide el alma. Por eso dice Hebreos 9, nuestro amado Mesías, el Salvador del mundo, sufrió una vez y para siempre, para quitar todos los pecados del ser humano, una vez y para siempre. El sacrificio del Mesías fue una vez y para siempre, para quitarnos toda la iniquidad, la maldad, toda la condenación que el pecado nos causaba. Por eso el que está en el Hijo de Yahweh, está en el Mesías, ya no hay condenación. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. ¿Quién es alguien que está bajo la esclavitud del pecado? Aquel que hace una vida totalmente en contra del Creador. Aquel que ama las tinieblas, el que camina en las tinieblas, el que piensa en las tinieblas, el que habla en las tinieblas, aquel que está en el camino en sí ancho, que lleva a la perdición. ¿Y qué significa estar esclavo? Es hacer todo lo que tu amo dice. Aquel que está bajo la esclavitud del pecado es un títere del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la concupiscencia, las obras de la carne: mentir, robar, engañar, adulterar, fornicar, hacer maldad, vivir bajo las obras de la carne, vivir bajo el pecado, que es hacer la voluntad de Satanás. Pero el que entiende que el Dios de los cielos y la tierra envió a su Hijo para que te libertara de esas cadenas, de esa esclavitud del pecado, y te perdone y te justifique por medio de la sangre del Cordero, y no solo eso, te santifique, te saque de las tinieblas y te lleve a la luz, para que camines en obediencia a Él, para que tengas una relación con Él a través de su Espíritu y comiences a hacer luz en el mundo espiritual. Comiences a brillar, comiences a ser una persona de bien que ayude a otros. De esa manera sos libre de la esclavitud del pecado, sos libre de las cadenas que el pecado te da. Por eso Yahweh nos perdonó por medio de su Hijo. Y muchas personas no pueden entender. Muchas personas no pueden discernir. Muchas personas no pueden comprender porque están cegados por causa del pecado. Por eso dice la Escritura, la Biblia en Romanos, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede ver, no puede entender cómo el Espíritu de Santidad obra. El Espíritu del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque están cegados bajo el pecado. El pecado te separa del Creador. El pecado te aleja de la luz.
El pecado te lleva a las tinieblas. El pecado te hace esclavo. Por eso dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, es de Satanás. El que practica el pecado vive en tiniebla. El que practica el pecado está cegado. Todos somos destituidos de la presencia de nuestro Padre Celestial por causa del pecado. Pero ¿cómo hacemos para ser libres de la esclavitud del pecado? Arrepentirnos. Y el arrepentimiento es una decisión. Arrepentir es decir, yo tomo la decisión en esta hora, a través de este mensaje, de que ya el pecado no me gobierne. Ya las cadenas del pecado no me aten y quiero ser realmente libre. Y la única libertad del ser humano es que crea en el sacrificio de nuestro amado Salvador, que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre para limpiarnos de una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Por eso dice Pablo en Romanos 3, todos somos pecadores. El que dice que no tiene pecado, mintió, y si mintió, ya pecó. Todos somos pecadores. Desde los pastores hasta los evangelistas, hasta los que predican, hasta los viejos que hacen 20, 30, 40 años que están en la senda antigua, en el camino de la verdad, en el camino angosto, hasta el nuevo, todos somos pecadores. Si bien a través de la sangre del Cordero nos limpia, nos purifica, nos hace una nueva persona. Es decir, a través del Espíritu comenzamos a tener una vida espiritual con el Creador. Pero seguimos estando en una naturaleza caída. Significa que podemos todavía fallar, equivocarnos, pero ya no somos esclavos del pecado. Porque la sangre del Cordero nos limpió, nos purificó. Por eso dice 1 Pedro 2, porque por medio del Mesías, por medio de su sacrificio, Él llevó todos los pecados al madero. Ya no hay condenación para los que están en el Hijo del Creador. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todas nuestras iniquidades. Si confesamos. Y hoy el Padre Celestial, a través de este mensaje, a través de las redes sociales, te está diciendo, si tú te arrepientes de caminar una vida en tinieblas, en pecado, en rebeldía delante mío, yo te perdono por medio de mi Hijo, por medio de la sangre de mi Hijo que fue derramada en la cruz. Y si tú crees que yo te puedo perdonar, tú crees que esas cadenas que te han atado hasta ahora, que no te han podido avanzar en la vida, que no te han salido bien las cosas, esas cadenas pueden caer. Y puedes ser libre. Y puedes comenzar a tener una relación conmigo donde podés recibir paz, luz, bendición. Hay personas aquí presentes a través de las redes que no pueden dormir en las noches, que no tienen paz, que toman medicación, toman medicamento para poder dormir, porque esas cadenas les pesan. Esas cadenas les roban la paz. Esas cadenas no le dejan avanzar en la vida. Pero hoy tienes la posibilidad y la oportunidad de que esas cadenas sean rotas en tu vida. En el nombre de nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Salvador, Yahshua. Y para aquellas personas, hermanos, amigos que se suman nuevos al ministerio de Senda Antigua, entiendan que el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra, su nombre en el correcto en hebreo es Yahweh y su hijo es Yahshua. Son los nombres correctos en hebreo. Nosotros en español conocemos como Jesús. Yeshua es en arameo, Yahshua es en hebreo, para que entiendan cuando digo en el nombre de Yahshua, que es en el nombre correcto en hebreo. Por eso tenemos que
entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando vemos las noticias, cuando vemos el mundo, vemos que el mundo cada vez está más en tinieblas. Vemos que cada vez las cosas se están empeorando. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas se están cumpliendo. Las señales se están dando. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que tomar una decisión. O caminamos en tinieblas o caminamos en la luz. O caminamos haciendo maldad o caminamos haciendo el bien. O caminamos ayudando en sí a las personas o caminamos en este mundo haciendo el mal. Hay dos caminos. El camino angosto, que es difícil de andar, pero que lleva a salvación. O el camino ancho, que es fácil de andar, porque hacer lo malo en este mundo es fácil, pero que lleva a la perdición. Por eso tenemos que aprender a caminar en la luz. Tenemos que aprender a caminar haciendo el bien. Tenemos que aprender. Pero para caminar en la luz y hacer el bien, tenemos que dejar las tinieblas. Tenemos que dejar el pecado y la maldad. Por eso tenemos que renunciar a esas cadenas que nos están atando. Si nosotros caminamos nuestras vidas bajo el pecado, bajo las tinieblas, no solo vamos a ser afectados nosotros, sino también las personas que nos rodean. Si tenemos un matrimonio, si tenemos hijos, si tenemos hermanos, tíos, padres, familia, todo nuestro entorno va a ser afectado. Si nuestra vida espiritual está en tinieblas, si nuestra vida espiritual está en pecado y en cadenas, vamos a afectar todo nuestro entorno para mal. Pero si estamos en la luz, si estamos en la santidad, si estamos haciendo el bien, si estamos en el espíritu correcto, el espíritu de santidad del Creador, nuestra vida va a ser luz, va a ser el bien y todo nuestro entorno va a ser bendecido. Por eso, aquellas personas que viven bajo cadenas, las cadenas te atan, las cadenas te limitan, las cadenas te engañan, te enciegan. ¿Cuántas personas quizás me están escuchando? Sienten que no avanzan en la vida, sienten que su matrimonio se va perdiendo cada vez más, su familia, su economía, su salud, el ministerio, todo lo que tienen no avanza porque hay algo espiritual que los está trabando, hay una cadena que no los deja avanzar. Pero dice la Escritura que el que confiesa sus pecados, el Padre Celestial es fiel y justo para perdonarlos de todos sus pecados. Por eso, que a través de este mensaje, si tú reconoces que hay cadenas en tu vida, cadenas en tu mente, limitaciones, incredulidad, pensamientos negativos, son cadenas que te atan. Si vos no te crees a vos mismo que puedes salir adelante, que puedes avanzar, nunca vas a avanzar, nunca vas a seguir adelante. Si no crees en el Creador, si no te crees en vos mismo, son cadenas de incredulidad. Cadenas en tu cuerpo, enfermedades, porque no comes sano, porque no haces ejercicio, porque no te cuidas, porque le has dado lugar al pecado y ha afectado tu cuerpo. Cadenas en el alma, en las emociones, falta de perdón, resentimiento. En diferentes áreas de tu vida. Si tú reconoces que hay cadenas en tu vida, es tiempo que te arrepientas. Es tiempo que le entregues esas cadenas al Padre. Y que vivas una vida en libertad. Una vida de libertad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el mente y corazón. ¿Y de qué manera podemos ser libres? Teniendo una relación con el Creador cada día.
una relación con Él, no una religión. La religión es leer la Biblia cada vez que voy a la iglesia, cada vez que congrego, orar cuando puedo o cuando me acuerdo, y congregar una vez a la semana, 2 veces a la semana, un fin de semana, y después seguir mi vida. Eso es una religión. Y Yahweh, el Dios de los cielos y la tierra, no es una religión, es una relación. Que Él nos da una vida espiritual por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Y si este mensaje llegó a tu corazón, si este mensaje tocó tu alma, si este mensaje es un mensaje que te está diciendo, reconoce tus cadenas. Y vos decís, sí, este mensaje realmente ha llegado a mi vida, ha llegado a mi corazón. Este mensaje, sé que Dios me está hablando a mí, sé que Yahweh me está hablando a mí. Es el Espíritu de Él que te está ministrando, que te está hablando. No es palabra de hombre, es Él. Porque todo lo que he dicho está en su palabra, está en la Biblia. Y si es así, si tú reconoces que hay cadenas en tu vida, ahí donde estás, habla con el Creador. Orá. Y acompáñame a través de esta oración. ¿Por qué? Porque Él está viendo tu corazón. Él está viendo esas cadenas que no te dejan ser feliz, que no avanzás. Quizás estás pasando un matrimonio totalmente bajo el desierto, bajo depresión, y estás en una cadena en tu matrimonio que te ata y que no sos feliz y no te deja avanzar. Es tiempo de pedirle que esa cadena sea rota. Porque Él nunca te va a llevar a vivir una vida infeliz, una vida que no seas bendecida, bendecido. Quizás hay cadenas en tu familia, problemas familiares, falta de perdón, resentimiento. Y ves que tu familia realmente no te ayuda, no es de testimonio. Entregale esa cadena al Padre. Cadenas quizás en la carrera que estás estudiando, en los estudios, no te va bien, estás por perder la carrera. Entregale. Deja de luchar con tus fuerzas. Hay personas aquí presentes que están luchando con sus fuerzas. Querer recuperar su matrimonio, querer terminar los estudios, querer conseguir un trabajo nuevo y todo con sus fuerzas. Personas que son llamadas a servir a Yahweh y que lo están haciendo con sus fuerzas. Dejen de pelear con sus fuerzas y dejen que el Espíritu de Santidad haga la obra. Como dice la Escritura, no es con fuerza, no es con inteligencia, no es con sabiduría humana, es con el Espíritu de Santidad. Y si dejamos que el Padre, a través de su Espíritu, obre en nuestra vida, las cosas van a cambiar. Las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Quizás hoy no lo veas, hoy no lo entiendas, pero si tú dejas que las cadenas, hoy el Padre las rompa a través de su Espíritu, y vuelvas a buscarle y vuelvas a poner a Él en primer lugar y tener una vida espiritual, todo se va a ir aclarando. Esa nieblina que estaba delante tuyo se va a ir disipando. Lo que no veías adelante lo vas a empezar a ver. Todo se va a ir ordenando. ¿Por qué? Porque ya no quiere que vivas bajo las cadenas espirituales del pecado que hasta ahora te ataban, te manejaban y te agobiaban. Por eso acompáñame a través de esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, yo te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, personas que están escuchando este mensaje, que es un mensaje tuyo, un mensaje celestial, una palabra viva, eficaz, que viene a través de tu Espíritu. Que esta palabra pueda penetrar la vida de cada uno de tus hijos, la vida de cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Que ellos puedan ser libres de toda cadena, de todo pecado, de toda maldad. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, que a través de tu Espíritu sean rotas todas las cadenas y sean libres. Y venga tu luz, venga tu paz, venga tu bendición sobre la vida de cada uno de ellos.
y que esta palabra dé fruto en su vida y comiencen a caminar en ti a través de una relación contigo por medio de tu Hijo, a través de tu Espíritu. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén. Damos gracias al Padre por este mensaje. Gracias a todos por estar presente a través de las redes sociales. Espero que este mensaje haya sido de bendición sobre tu vida y poder entender que a partir de ahora no le des más lugar al pecado, a las tinieblas. No permitas que las cadenas del pecado te aten. Comiences a vivir una vida espiritual bajo la libertad que el Padre te da por medio del sacrificio de su Hijo a través de su Espíritu. Porque dice la Escritura que donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad. La libertad no es religión. La libertad es tener una vida, a pesar de que estamos en un mundo difícil de tinieblas, una libertad en todas las áreas con el Creador. ¿Ven? Así que gracias a todos los hermanos que siempre están apoyando el ministerio, para aquellos hermanas, amigos que se han sumado a través de las redes, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bienvenidos también a todos los amigos, hermanos a través de TikTok. Hoy estrenamos TikTok, Ministerio de Hacienda Antigua, más de 3.000 personas conectadas. Damos gracias al Padre, una bendición. Y para aquellos que quizás están conociendo ahora el ministerio, soy pastor de Argentina, Buenos Aires, Ministerio La Senda Antigua, y este ministerio tiene el propósito de llevar palabra de vida, de bendición, de restauración a todas las personas que están en las naciones, en el mundo, y poder entender que necesitamos caminar en el Creador, en la verdad, en la senda antigua, en su palabra, en su Hijo, en su Espíritu, y tener una vida espiritual sin religión, sin doctrina de hombre, porque Él no ha marcado una religión en este mundo, Él ha marcado un camino, y ese camino nos dejó su Hijo para poder vivir en este mundo en la luz y en bendición para ayudar a otros. Así que gracias a todos, que Yahweh les bendiga, buen reposo, Shabbat Shalom para todos que están guardando el día de reposo. Damos gracias al Padre. Seguimos adelante. Aquí estamos en Estados Unidos, Los Ángeles, California, predicando la verdad de nuestro Padre, siendo luz a las naciones. Seguimos, la próxima semana estaremos con nuevos mensajes en vivo. Así que bendiciones para todos y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Si realmente te quedan dudas, preguntas o algo que quieras preguntarme, como siempre los digo, ahí tienen el número en las redes, el número del ministerio, el número de WhatsApp, se comunican conmigo y ahí estoy para ayudarles. Así que gracias a todos y también, como siempre, al final de cada mensaje les recuerdo apoyar el ministerio a través de oraciones que siempre son necesarias y a través de ofrendas, que de esa manera podemos seguir adelante. Así que nos vemos pronto. Bendiciones. Shalom.